Por tanto, como estamos viendo a lo largo de estos vídeos, es muy importante que tengáis en cuenta el conoceros a vosotros mismos, pero también conocer a los demás. Y bueno, pues entonces cada persona tiene un tipo de personalidad, una forma de ser, una forma innata de ser que después se puede modificar más o menos, pero esa forma innata de ser es lo que muchas veces los psicólogos tratan de. Bueno, hay muchos esquemas, muchos dicen que los esquemas generales no sirven para clasificar a una persona de una manera estándar, en un tipo, pero a mí me gusta esta clasificación. Me gusta la clasificación de el modelo PEN de Hans Eysenck y este es un modelo que, como podéis ver ahí, se maneja entre la persona en un extremo, el introvertido, el que está mirando hacia mí mismo, el que le gusta reflexionar, el que le gusta más pensar, el extrovertido, que es todo lo contrario, pensar, por ejemplo, pues en Ignacio sería más extrovertido que Javier, que es más introvertido, más, a lo mejor medita más, piensa más, está escucha más en vez de hablar tanto, etcétera. Después tenemos en los otros dos extremos el inestable, que suele ser unas personas más inestables, de tener un carácter no tan continuo, y en el otro extremo sería, que es lo ideal, el emocionalmente más estable. Y a su vez se dividen en cuatro grupos. El primero sería el grupo melancólico. Ahí os pongo a un conocido escritor que es Marcel Proust y era, bueno, y podemos decir que el melancólico tiende más a ser pesimista, ansioso, rígido, más reservado, no es tan sociable, sobrio, etc. El flemático, a mí recordaba mucho Rajoy, el que fue presidente del gobierno, porque suele ser más pasivos, cuidadosos, pacíficos, controlados, persistentes, ecuánimes, leal. De hecho, a mí me parece que de todos vosotros, Javier, con mucha diferencia, es el más flemático. Tenemos el colérico, que aquí tenéis el que os habla, pues es un ejemplo típico. Quisquilloso, susceptible, muchas veces agresivo, inquieto, egocéntrico, un poco narcisista e histriónico. Y después tendríais el sanguíneo, que sería pues también Moni, por ejemplo, que es más sociable, conversador, Ignacio también, desenfadado, Pedro también, alegre, tolerante, adaptable, despreocupado, líder, ahí os puse pues a Gabriel García Márquez, por ejemplo, para que sean ejemplos conocidos de todo el público. Los coléricos suelen ser los gobernantes, los que mandan, los que dirigen. Los sanguíneos son los que tienen muchas relaciones públicas, podrían ser cualquiera, la verdad, de la familia, de nuestros hermanos o vuestros primos. Los flemáticos tienen un temperamento más ecuánime, son emocionalmente mucho más estables y los melancólicos siempre tienen ese punto de pesimismo, de rigidez, de creer que todo va a ir mal, etc. Y por tanto, uno puede ser 50% melancólico y 50% flemático, pero no puede ser 50% melancólico y 50% colérico. ¿Entendéis esto? Otro puede ser muy melancólico, 90%, y otro puede ser 10% colérico y un 90% sanguíneo. Y así vamos a tener que el melancólico es un poquito como el pollito este, ¿os acordáis? Bueno, es introvertido, muy perfeccionista, muy analítico, es muy prudente, y eso es lo bueno que tiene el melancólico. Lo malo es triste, es pesimista, inseguro, excesivamente reflexivo, y cualquier problema le abruma y se ahogan en un vaso de agua. La reflexión muchas veces le impide la acción, es decir, piensan mucho, pero al final tanto piensan que nunca deciden nada. Por tanto, tienen la ventaja de que no se confunden porque no hacen nada. Si tienden más a la depresión, el famoso solo me pasa esto a mí, ¿por qué me pasan todas las cosas a mí? ¿Qué mala suerte tengo? Etcétera. Aquí hay un chiste que es el típico del melancólico, ¿entendido? Bien, el flemático es amable y educado, complaciente, es detallista y perfeccionista, prudente, lo malo es que es lento, tranquilo,
es un tanto pasota, le cuesta organizar las cosas, liderar, y no quiere dirigir su vida y menos que las de los demás. Mientras que el sanguíneo, pero especialmente el colérico, es lo que quiere es dirigir su vida, evidentemente, y la vida de los demás. Y tienen la desventaja el flemático, que como son felices, son difíciles de motivar. Es decir, si tú tienes una enfermera o una auxiliar que es flemática, le dices, mira, ven también los sábados, que así vamos a hacer cosas nuevas. Ah, no, 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 no voy. ¿Por qué? Porque el flemático no quiere complicarse la vida. El colérico es serio y responsable, se esfuerza y resiste, se marca objetivos y los consigue, y son los que tienden más al éxito profesional. Desventajas: son narcisistas y egoístas, quieren mandar al cubo, es decir, son muy mandones, quieren influir, dirigir y tienden a despreciar un poco el trabajo de los demás. Quieren dirigir su vida y la de los demás, se marcan objetivos y los cumplen, son muy constantes, pero a pesar de que son triunfadores en la vida, tienden siempre a la insatisfacción y a la infelicidad, aunque eso precisamente es lo que hace que cada vez tengan que superarse o intenten superarse más. Y el sanguíneo, aquí tenéis a Groucho Marx, sería muy sociable, dinámico, tienden a la empatía, a caer muy bien a la gente, son el alma de la fiesta, viven intensamente, hablan sin parar, muchas veces opinan sin saber, son esos que yo llamo expertos imprudentes porque siempre saben de todo, aunque no sepan de nada ni lean nada, y lo último siempre es lo mejor. Son más esclavos de sus palabras que dueños de sus silencios y, bueno, son más de acción que de ponerse a pensar o a reflexionar. Y después lo malo que tienen los sanguíneos, este es un problema, es que empiezan mucho y acaban poco. No le des nunca trabajos que requieran precisamente una labor minuciosa, un poquito monótona, etcétera, porque son los que pasarán de todo. Y sin embargo, los sanguíneos son muy creativos, es lo bueno que tiene. Ahí os puso unos ejemplos mejores o peores de lo que serían personajes melancólicos: Rosalía de Castro, Machado, los poetas, en este caso es de la generación del 98, pero serían imaginaos todos los poetas que románticos, tanto españoles, franceses, como los románticos alemanes. Los flemáticos, pues sería un poco el de James Bond, soy James Bond. Los sanguíneos tenéis ahí unos buenos ejemplos, y los coléricos, pues son los que, como ahí os pongo también a Putin. Melancólicos, coléricos, flemáticos, por ejemplo, en El silencio de los acorderos, del silencio de los corderos, Aníbal Lecter intenta demostrar su carácter flemático, incluso después de comerse, de hacer el canibalismo y comerse a un policía. Y los sanguíneos, pues es un poco los que dominan la acción sobre la reflexión. Melancólicos, ahí tenéis el protagonista Dick Bogarde, de una maravillosa película que se llama Muerte en Venecia, y otro que es nuestro gran Ramón y Cajal. Por tanto, ahora de cada uno de vosotros tenéis que saber más si sois más sanguíneos, más flemáticos, más melancólicos. Melancólicos, gracias a Dios, sois poco. Gracias a Dios, porque ser melancólico es tener bastantes rifas para no ser feliz en la vida. Y bueno, y tener sanguíneo, pues es lo contrario. Yo creo que tenéis todos mucho componente sanguíneo, tenéis menos componente colérico que yo, gracias a Dios, y después sois también bastante equilibrados, o sea, sois bastante flemáticos. Sobre todo yo creo que de vosotros el más flemático con diferencia es Javier, y también Pedro tiene su toque flemático, y Daviciño pues tiene su toque también, tiene su toque un poco de colérico. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que vais a encontraros gente que es más extravertida. Vosotros sois más extravertidos en general, os gustan más los estímulos del mundo exterior que del interior, sois más activos que reflexivos, y os da energía el contacto con los demás. Lo contrario, pues sería la introversión.
Y después también cómo percibís la información que os llega de fuera, por sensaciones. También sois más también de sensaciones, ¿eh? Pues muchas veces la sensación. Aunque yo también creo que sois también intuitivos, ¿eh? Intuitivos. Por ejemplo, yo creo que Ignacio de vosotros es el más intuitivo de todos, ¿no? O uno de los más. Porque enseguida tiene como una especie de antenas, ¿eh? y capta perfectamente lo que la otra persona quiere decir. La toma de decisiones lógica, pues bueno, pues aquí Mónica es la campeona del mundo. Es decir, la lógica frente al feeling, al sentir, a la subjetividad, a valorar los gustos y repercusiones en las personas implicadas. Mónica no, Mónica es como mamá, es mucho más de lógica, mucho más de causa-consecuencia, mucho más de causa-efecto, de analizar muy bien los pros y los contras. Y el estilo de vida, bueno, pues aquí también el juicio. ¿Quién sería? Mónica. Moniquiña, lo siento, pero es así. Tienes un estilo de vida organizado, estructurado, te encanta levantarte siempre a la misma hora, tener una profesión predecible, acabar a la misma hora, todo planificado, todo bajo control, mientras que otros, pues yo creo que Davidciño, por ejemplo, es más espontáneo, adaptable, el propio trabajo también te hace que sea así, te gusta barajar nuevas opciones, en eso yo, por ejemplo, soy muy de percepción y muy poco de juicio. Quizás no dejo todo para el último minuto, pero el resto pues me cae como anillo al dedo lo que pone el perceptivo. Otra de las cosas que quiero explicaros curiosas es el tema del estrés. Vosotros sabéis que ahora la gente toma ansiolíticos a cubos y ahora con la crisis no te lo quiero ni contar. Se va a disparar las enfermedades mentales o, si no son enfermedades propiamente mentales, las situaciones de estrés. Es decir, que la gente va a empezar ahora, va a haber que llamar al camión de los bomberos y en vez de dar agua solo, como en la fiesta del agua de Villa García, van a tener que dar agua con ansiolíticos. ¿Por qué tenemos tanto estrés cuando no tenemos estrés? Bueno, pues esto es una buena pregunta. ¿Y qué significa esto de que estoy diciendo? Esto es un poco, la verdad, no es por nada, pero es un poco original mío, de pensar en las cosas. Vosotros pensar, por ejemplo, una cosa curiosa. Yo voy a Madrid frecuentemente, bueno, y entonces cuando vuelvo de Madrid, pues imagínate que la abuela me pregunta, ay, pobre, vienes de Madrid, qué viaje. ¿Os imagináis lo que era ir a Madrid en el siglo XVIII en una carreta tirada por caballos, ir y volver a Galicia? Sin embargo, nosotros ahora vas a Madrid, ni te despeinas, vas en el tren o vas mejor en el avión, en 50, en una hora estás en Madrid, vuelves, ni te enteras. Imaginaos lo que era simplemente hace siglo y medio ir a Coruña en una carreta ir a Coruña 70 kilómetros, una cosa horrible. Y ahora, pues vas en 20 minutos. Es decir, que realmente es falso que cada vez tengamos una vida más estresada. ¿Qué es entonces lo que ocurre? Bueno, el estrés, veis ahí esas imágenes que tenéis arriba, sirve para tener capacidad de adaptación. Toda la evolución es capacidad de adaptación. Es decir, el camaleón cambia de color y de paso, aunque no es exactamente como soléis creer, que el camaleón cambia de color para camuflarse, no es exactamente así, pero bueno, vamos a dejarlo. Porque el camaleón cambia de color y con eso, gracias al cambio de color, se camufla. Ahí tenéis la soya, el lenguado, cambia de color y se pone como el color del fondo para que los animales no lo puedan, sus depredadores no lo puedan ver. ¿Por qué la jirafa tiene el cuello más largo del reino animal y el corazón más grande de todos los mamíferos? O uno de los más grandes de todos los mamíferos. Bueno, pues precisamente por la bomba que tiene que tener ese corazón para poder llevar la sangre hasta el cerebro. ¿Y por qué tiene ese cuello? Pues precisamente para poder llegar a las ramas. ¿Te acuerdas, Moni, que las vimos muchas en Sudáfrica?
para llegar a las ramas más altas de los árboles, ¿entendido? Y así tener un medio de supervivencia sin que otros herbívoros le coman esas ramas. O, bueno, ya no te cuento de los hormigueros, que desarrolló una especie de trompa para poder meter esa trompa dentro de los hormigueros y poder aspirar las hormigas. Pues este es un problema que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un sistema de estrés que nos genera estrés, y ese sistema estaba pensado para cuando vivíamos aún hace 3.000, 4.000, 6.000 o 7.000 años, o en el caso de los primitivos actuales, aún en un estado primitivo. ¿Y qué nos ocurre? Pues que cuando nos estresamos no existe una respuesta al estrés equivalente al estrés que tenemos. Me refiero a lo siguiente. De repente tú te estresas porque tienes cualquier cosa en casa, porque tienes que hacer la comida y estás un poco liados, en el caso que veis en esa chica. ¿Y qué ocurre? Pues el estrés que el cuerpo interpreta es como si te estuviera atacando un león en la selva. ¿Entendido? Entonces este es un problema porque entonces como no tienes ese control del estrés, es mayor el estrés que te genera tu propio cuerpo que el problema que está generando ese estrés. Por tanto, primer problema, utilizar técnicas de meditación, de mindfulness, de yoga, de lo que os dé la gana, pero el estrés lo tenéis que controlar porque el estrés, la generación de estrés, la tenemos aún incompletamente asumida los humanos. Es decir, que no te estreses porque tu cuerpo va a responder de una manera anormalmente, desde el punto de vista del sistema simpático y parasimpático, anormalmente alta para problemas muchas veces. Bueno, después también tenéis que, hablábamos de que vosotros, gracias a Dios, creo que ninguno de vosotros, aunque hay una personalidad teatral, que es el trastorno histriónico de la personalidad, no creo que David Ciño lo tenga, aunque algunas veces lo parece, David Ciño. Pero bueno, quitando esto, es para que veáis que también dentro de la gente que se puede llamar normal, que está normalmente en los puestos de trabajo, que son compañeros vuestros, que andan por la calle, etcétera. Bueno, pues también en todo este grupo de gente que parece normal, hay personas que no están en el límite de la enfermedad mental. Y son lo que se llaman, y a mí me interesa que lo sepáis, los trastornos de la personalidad. Ahí tenéis un montón de trastornos de la personalidad, desde, por ejemplo, hay un dato que es increíble, ¿no? La cantidad de personas que tienen la personalidad, los trastornos agresivos de la personalidad, o el trastorno antisocial de la personalidad, o el trastorno paranoide de la personalidad, o el trastorno autodestructivo de la personalidad. ¿De qué está lleno las cárceles de estos personajes? Es decir, hasta un 20% te puedes encontrar sociópatas, bueno, y otra cosa ya son los psicópatas, pero los sociópatas, que son creo que un 1%, un 1 o un 5%, que es mucho de la población, pues cuando vas a ver las cárceles, pues a lo mejor un 50% de los individuos metidos que están entre rejas tienen un trastorno de la persona. Gracias a Dios, vosotros no lo tenéis, pero quiero comentaros 4 cosas. ¿Os acordáis que os comentaba al principio de los vídeos la importancia de la fuente, de cómo riegas tu cerebro? ¿Qué información tienes tú? Y también os hablaba del famoso marco, y os pongo un marco de referencia. El marco de referencia, ¿os acordáis? Era aquello donde tú vives, donde hay unos valores determinados, donde, etcétera. Por ejemplo, hablábamos en el caso de los narcotraficantes, si vives en un ambiente de narcotraficantes, el valor mayor es el poder, en este caso de controlar las calles y las sociedades mafiosas, y el dinero. Y normalmente vas a vivir en un ambiente de violencia y también, lógicamente, un ambiente de ilegalidad. Pero, ¿qué ocurre cuando este cerebro que estás regando con droga, violencia, poder, dinero y ilegalidad es un sociópata? Es decir, el tipo tiene un trastorno de la personalidad.
pues esto va a generar, lógicamente, un sicario, una persona, un asesino, en fin. Entonces también esto es importante. Pero fijaros, si estamos hablando de gente que se ha criado en un marco de referencia del mundo empresarial y tiene la mala suerte de ser un sociópata, ¿cómo delinque ese individuo? ¿Cómo es ese individuo? Pues lo que se dedica es a hacer estafas. Es decir, que muchas veces los estafadores profesionales, hay 1000 ejemplos que tenéis todos en mente, todos cuando fue la crisis de Lehman Brothers en Estados Unidos, en fin, los grandes estafadores muchas veces son porque en el fondo son sociópatas y el sociópata, el gran problema que tiene es que no tiene ninguna empatía, no tiene esas famosas, posiblemente no tenga esas famosas neuronas de Rizzolatti, las famosas neuronas espejo, es decir, no tiene ninguna empatía, le da igual lo que le hagan a los demás, son unos súper egoístas, ¿entendido? Entonces todas estas características son muy interesantes, porque los sociópatas tienen la mala suerte, ojo, de que son encantadores muchas veces hasta que engañan a la persona, bien en el amor o bien en los negocios que les va en el fondo quieren sacarle. Bueno, yo creo, esto ya es una opinión personal mía, pero yo estoy convencido que si veis ese cabo primero, ese cabo que estaba en la Primera Guerra Mundial en el ejército alemán prusiano, ese cabo vio en la guerra los horrores de la Primera Guerra Mundial, la traición a su patria, el deshonor, porque tenéis que entender que Alemania, cuando perdió la Primera Guerra Mundial, este es un dato que no os voy a hablar ahora de eso, lógicamente, pero es un dato que lo tenéis que entender para entender todo, porque es muy fácil de decir 4 cosas y se acabó. En la Primera Guerra Mundial, Alemania pierde la guerra pudiendo ganarla porque los políticos deciden el armisticio y acabar con la guerra. Y por tanto, muchos alemanes vieron como una traición, un deshonor, un ataque que dio lugar al nacionalismo alemán. Los chivos expiatorios, ¿quiénes son los que han hundido a Alemania? Bueno, pues en su mente patológica, ellos, o este cabo, cree en su idea que son los judíos. Hay una historia que es interesante que siempre analicéis, que se llama la microhistoria. La microhistoria son pequeños datos bibliográficos o pequeñas anécdotas o pequeñas circunstancias que si no las conoces, ¿entendido? No puedes analizar la trayectoria y sus consecuencias. Evidentemente, este cabo que todos tenéis aquí, seguro que era un sociópata, seguro, de libro y además un narcisista, nada más y nada menos que fue Hitler y que acabó con la vida de millones y millones y millones de personas. Digo el tema de la microhistoria porque posiblemente no hay una explicación muy lógica, aunque siempre hubo un gran antisemitismo en Europa. Nosotros no tuvimos antisemitismo porque en 1492 echaron a todos los reyes católicos, echaron a los judíos. Pero el antisemitismo siempre ha estado latiendo en el corazón de Europa. Y en este caso, pues este cabo primero llegó a donde llegó para el país. Otro individuo terrorista, se dedicaba a ser un terrorista cuando era joven, pertenecía a los revolucionarios rusos, a los que habían hecho la revolución rusa en 1917, y entonces este terrorista además tenía una serie de defectos físicos en la piel, una cojera, era un resentido, y en un momento determinado él tiene el poder absoluto del Estado, tiene el poder absoluto de Rusia. Es Maquiavelo y es un paranoico porque cree que todo el mundo le traiciona. Este individuo, sociópata y narcisista como Hitler, fue Stalin. Y José Stalin, Joseph Stalin o Pepe Stalin para los amigos, bueno, pues fue el mayor asesino de la historia. Tenéis otro que era también en la guerra civil que tuvo lugar en China, creyó en el ideal comunista de la Revolución Rusa, lo exportó a la Revolución Comunista en China, a los desheredados, también un gran Maquiavelo, y buscó como chivos expiatorios a 1000 cosas.
los chivos expiatorios, estoy hablando de otro sociópata, narcisista y más cosas, que fue otro de los asesinos de la historia, Mao Zedong. Mao Zedong, que incluso culpó a los gorriones de que sus locuras en los planes quinquenales y en los planes de producción agrícola, de arroz y de otros productos, que en estos planes culpó a los gorriones y se pusieron todos los chinos a cazar gorriones como locos, porque los gorriones eran los que habían producido que se hayan comido el grano de arroz, el grano de trigo, etcétera, y entonces todo eso había producido esos grandes, bueno, el grano de trigo, todos esos grandes problemas. Por tanto, aquí veis, ¿qué veis? Pues que tres individuos solos, ellos solos, por sus locuras, no un estamento detrás o una maquinaria detrás, sino ellos con sus locuras lograron matar 120 millones de personas. Es decir, estos tres, después viene Leopoldo II de Bélgica, ya otros con menos cantidad, pero realmente lo de estos tres es algo espectacular. Y esto es para que veáis, aunque os parezca increíble, porque es increíble, cuando se deja llegar a los gobiernos a ser dictadores, a auténticos tipos con personalidades patológicas, que además en esos puestos se incrementa más esa patología. Por tanto, esto es importante, también es verdad en el otro extremo, es decir, os hablaba de tener un marco de referencia de filosofía, de ética, os hablaba que esto dominaría el pensamiento abstracto, la teoría, la reflexión, la ética inmovilizante que os contaba, la seguridad, en fin, el ahorro, etcétera. ¿Qué ocurre cuando una persona que está en este ambiente actúa sobre un cerebro que tiene un trastorno de la personalidad denominado trastorno evitativo? Ya son personas que de por sí evitan el contacto con los demás, no le gusta socializar, no le gusta ir a reuniones, no le gusta ir con los amigos por ahí. Pues lógicamente acaban produciéndose individuos totalmente aislados, que muchas veces, no sé si es el caso de Marcel Proust, que viven absolutamente recluidos en su casa, como si estuvieran con el toque de queda del coronavirus toda la vida. Y por tanto, esto lo veis mucho en la excentricidad de los grandes filósofos y también muy curiosamente en la muerte y la cantidad de suicidios de los filósofos y también de los literatos, sobre todo de las épocas románticas, desde Hemingway. Bueno, tenéis un montón de excentricidades de filósofos, tenéis Edgar Allan Poe, en fin, también de las drogas, la cantidad de ellos que se evadían mentalmente por este trastorno evitativo. Bueno, y por tanto, siguiendo con nuestra idea, pues os acordáis de que hablábamos de que el cerebro ha ido evolucionando. Primero ha sido el tronco cerebral, el sistema límbico, el córtex, y hablábamos de que, por tanto, el tronco se va a preocupar de tu supervivencia. También se preocupa de ese estrés que estábamos comentando. Cuando tú estás estresado porque llegas tarde a cualquier sitio, pues también es el tronco el que te está ahí fastidiando y lanzando una serie de mensajes para que después el sistema parasimpático haga de las suyas sobre el resto del cuerpo. Las emociones, el estado de ánimo, y hablábamos de que el córtex era para la toma de decisiones importantes. ¿Os acordáis que esta era la clasificación de del cerebro como una cebolla con sus diferentes capas? Desde la más, en el centro estaría el más elemental, la más animal, y las capas más exteriores, que serían la corteza, con la toma de decisiones importantes. Por tanto, podemos preguntarnos si es cierto o no es cierto que con el córtex tomamos las decisiones importantes. ¿Cuáles son las decisiones importantes en la vida? Pues hombre, las decisiones más importantes son tener pareja o no tener pareja, tener hijos o no tenerlos, más o menos qué cantidad de hijos quieres, ¿entendido? Después también dónde vamos a vivir, qué coche nos vamos a comprar, en fin, las 20 decisiones importantes que siempre se le preguntan a todo el mundo. Incluso también la profesión que vamos a tener. Por tanto, se supone
que todas estas decisiones fundamentales, cuando os lleguen en vuestra vida, vosotros por ahora no habéis que tomado, menos Mónica y Davidciño, que tuvo que tomar decisiones sobre su profesión, bueno, vosotros tres no habéis aún tomado grandes decisiones. Entonces, tenéis que tomar decisiones y las decisiones, bueno, os creeréis que lógicamente eso lo vamos a elaborar los humanos, para eso lo tenemos y para eso el córtex es indistinguiblemente humano, no lo tienen ni siquiera los primates. Bueno, bien. Y yo os quiero preguntar lo siguiente, si esto fuera así, entonces vamos a ver esto. ¿Quién de vosotros se le va a ocurrir el día de mañana decirle a su pareja: oye, pareja, mira, voy a hacer este análisis tuyo, a ver la edad que tienes, si me convienes o no, si creo que me quieres, si eres cariñoso, si eres empático, qué tal está tu físico, si eres bueno, si tienes estudios, si eres o no divertido, en fin. Evidentemente os estáis riendo porque esto nadie lo hace. ¿Qué quiere decir entonces esto? Pues que un montón de decisiones importantes, pero muy importantes, las vamos a tomar con la parte emocional. Especialmente las mujeres, que tenéis un poco incluso la parte emocional más, no digo hipertrofiada, no es la palabra técnica médica, pero sí que tenéis otra manera de enfocar los problemas. Y, por ejemplo, veamos una cosa sencillita: dos amigas, tú eres muy amiga de esa amiga, y entonces de repente en el área aparecen para ti te vas a una fiesta muy importante, y en esa fiesta muy importante que quieres estar deslumbrante y en fin, te encuentras con otra amiga tuya, entre comillas, y esa amiga tuya lleva tu mismo traje que te lo has comprado en la misma tienda, pues siendo la fiesta en Santiago, en Madrid. Automáticamente, ¿qué haces? Pues, ¿cómo te has comprado el mismo vestido que yo? No es que me importe, amiga. Entonces, ¿qué haces? Pues automáticamente, como veis ahí, pasáis a juzgar negativamente con todos los puntos que os ocurra a vuestra amiga. Un poco exagerado, etcétera. Lo mismo ocurre con los engaños. Cuando tú crees que tu pareja te engaña o que te engaña, pues ¡pum! Lo mismo. Ahí tienes, pasa de edad, me quieres, cariñoso, empático, es bueno y estudios, a poner todo negativo. Es decir, la parte emocional tiene una fuerza increíble sobre el dominio de la parte racional. Este es un libro de Daniel Kahneman que tuvo un gran impacto. De hecho, le dieron el premio Nobel de Economía. Y es un libro de psicología, porque de economía y psicología, pues sí, porque le dieron este premio Nobel porque hablaba sobre pensar rápido, pensar lento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto es una cosa muy sencilla. El libro vale la pena leerlo, es muy interesante, pero bueno, os lo voy a explicar rapidísimamente. Tenemos dos sistemas de pensar: el sistema rápido y el sistema lento. Sistema 1 lo ponéis ahí, el rápido es inconsciente, automático, tomas las decisiones todos los días, el ir a la compra, el que compras, bueno, y lógicamente es un sistema que tiene muchos prejuicios y muchos errores. El sistema segundo es más consciente, necesitas más esfuerzo, necesitas tomar decisiones complejas y es más exacto. Evidentemente es más emocional, rápido, inconsciente, pero produce más errores. Mientras que el racional es más lento, más consciente, automático, requiere más esfuerzo, decisiones complejas, pero también es verdad que es más exacto. Me interesa que veáis también una cosa que no viene en el libro exactamente, pero bueno, os lo añado yo, que es que el emocional, sistema 1, requiere menos consumo por parte de las neuronas de energía, vamos a llamarla así, y el racional requiere más consumo. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que el segundo, racional, más consumo, menos placer o más displacer, pues entonces no nos gusta tanto pensar. Y sin embargo, el emocional, pues estamos más descansados. Esto lo veo yo, por ejemplo, para un pequeño truco que yo utilizo. Si yo voy a dar un curso a un grupo grandísimo de estos que algunas veces doy, que son 400 o 500 personas, que no sé en mi vida cuándo volveré a darlo, porque ahora con la situación que está, pero bueno, cuando doy a estos grupos muchas veces en Latinoamérica o en Asia,
que tengo 300, 400 personas. Entonces, cuando estoy dando el curso, que dura aproximadamente unas 8 horas, entre 6 y 8 horas, la gente acaba el curso bastante descansada o relajada. ¿Por qué? Porque prácticamente, como es un curso que no es práctico, el doctor que va a ese curso se sienta allí, me escucha, habla un poco con el vecino, mira un poco el móvil, etcétera. ¿Y entonces qué ocurre? Bueno, pues que la gente acaba el curso y al día siguiente pues doy el curso, pues, si el curso continúa sin problemas. ¿Qué ocurre cuando el grupo es reducido? Vamos a poner un curso para 30 personas y lo que hago yo, por ejemplo, un curso para posgraduados de una universidad, pues no sé, en Hong Kong, etcétera, y yo lo que hago en cambio en ese curso es empiezo a preguntar y cada 20, 25 minutos pregunto a alguno de los que está allí. Cuando acaban el curso, el curso de 6, 8 horas, acaban todos muertos y muertos. Ellos no saben por qué, pero yo sí. Es porque de la otra manera están en el sistema 1 y se acuerdan muchísimo menos del curso. Y recuerdan mucho menos del curso y se acuerdan mucho menos de utilizar mi técnica y se acuerdan mucho menos de mí. Sin embargo, cuando yo doy el curso en el sistema 2, haciendo ese pequeño trampita de estar preguntando al azar para tenerlos en tensión, pues están más en el pensamiento de mayor consumo neuronal y más. Por tanto, este sistema 1 es rápido y el sistema 2 es más deliberativo, como dice ahí. Es decir, el problema del sistema 1 es que está lleno de prejuicios, de falsas percepciones, de estereotipos. Es un poco el hecho de efecto y el efecto halo. El efecto halo es que por el aspecto físico muchas veces o por determinadas cosas sacas conclusiones. Siempre cuento la misma anécdota porque realmente fue muy simpática y fue esta. Había ido a matemáticas a hablar con los de matemáticas para una cosa, después os cuento para qué, y me olvidé. Había ido hace tiempo y me olvidé. Entonces un día llega estaba yo en la clínica y llega un chico con cara de tonto, no, lo siguiente, con cara de lelo, de boca abierta. ¿Quién es Lelo Suárez? Digo yo, ¿este Lelo quién es? ¿Sabéis quién era Lelo? Pues el Lelo era uno de los estudiantes de posgrado de matemáticas más brillante que me venía a resolver un problema para hacer un programa de inteligencia o bueno, de sistema experto de diagnóstico en ortodoncia. O sea, ¿esto qué es? Pues eso, lo que hizo mi cerebro al ver la pinta de bobo que tenía, la cara que tenía de tonto, pues dije, este es un tonto. Y resulta que era un tipo que era un fenómeno. Por eso es muy fácil de engañar este primer sistema. Bueno, esto también está relacionado por más cosas. ¿Por qué nos interesan los chismes, los cotilleos? Porque es mucho más fácil y más entretenido encontrar y etiquetar los errores de los otros que reconocer nuestros propios errores. Por ejemplo, otra de las cosas es las pérdidas y ganancias. Si tú dejas de ganar 100 dólares, perdona, 100 euros, si dejas de ganar 100 euros te fastidia, pero más te fastidia si pierdes un billete de 100 euros. Es decir, tenemos una percepción diferente psicológica de la ganancia y por eso acordaros que esta es una frase que me gusta mucho, mind is a machine for jumping to conclusions. Es decir, la mente es una máquina que rápidamente quiere saltar a las conclusiones. ¿Entendido? Entonces estos son detalles importantes, lo que tienes que la manera de pensar. Nuestro cerebro es vago, es mucho más emocional, por eso nos produce placer la compra emocional. El 90% de sus operaciones son automáticas, le gusta el shopping emocional produce placer y el neuromarketing es un poco la puerta de atrás. Y esto está relacionado, no lo voy a contaros ahora esto, pero esto es una parte que también me dedico yo mucho a esto, que es la parte de la venta emocional de la sonrisa. Pero es muy simpático, en esto de la venta emocional es muy importante la diferencia entre la emoción y la razón. Cuando os acordáis que vendí el coche, el Citroën, porque empezaba a ir mal, y entonces me fui a la Mercedes a comprar un Mercedes todoterreno. Al llegar a la Mercedes todoterreno, había los modelos antiguos, los modelos nuevos no había, en fin,
La cosa es que entonces me iba a marchar a la BMW a consultar y ahí vi un coche espectacular, precioso, coche rojo, con el techo, bueno, precioso, que es el Mercedes que tengo actualmente. Entonces le pregunto al chico y digo, uy, qué Mercedes tan bonito, será carísimo. Y dice, no, no, no es caro porque es un Mercedes nuevo que sale con tracción delantera, con unos materiales peores que los Mercedes tradicionales, pero realmente es un Mercedes que costaba pues alrededor de 40.000 euros. Y le dije, qué barbaridad, pero que, oye, déjamelo ver. Entonces me senté y le dije, claro, el problema de todo es que tengo 5 hijos y esto tiene, lógicamente, 5 plazas. Pero bueno, Davidinho está todo el tiempo en Madrid. Mónica aún no ha ido a Madrid. Davidinho está todo el tiempo en Madrid. Entonces él me dice, mira, te voy a ser sincero, y atrás, en el medio, realmente es un asiento, pero no es un asiento. Realmente para llevar un viaje largo. Y entonces la conclusión que llegué dice, bueno, Ignacio es un poco, ya no es tan grande y tiene un poco el culo duro, así que tampoco va a haber problema. Y me compré el Mercedes. ¿Qué hice? Pues compré emocionalmente una cosa en vez de comprarlo con el cerebro. ¿Por qué? Porque la compra emocional te produce mucho más placer que la compra racional. Por tanto, la tercera problema que teníamos es la felicidad, nos olvidamos de la animalidad cerebral y tenemos la libertad y capacidad para autoconstruirnos. Entonces, acordaros de esto, qué materias primas vamos a usar y cómo vamos a amueblar nuestro cerebro. Y aquí tenemos que diferenciar entre la felicidad y el placer. Muchas veces se confunde el concepto de felicidad y de placer. El placer está unido a lo físico, también a lo psíquico, a lo emocional, a lo lúdico, puede haber placer intelectual, puede haber el placer de la contemplación, pero en general, ya desde hace muchos años, Aristóteles, el gran filósofo Aristóteles de Alejandro Magno, decía que hay un placer inmediato, lo que entendemos por placer inmediato, que es el hedonismo, y un placer a largo plazo que le llamamos eudaimonía. Y lo más importante es que el placer inmediato da una recompensa inmediata y el placer a largo plazo requiere tiempo para conseguir una recompensa. La verdad es que también la primera es una recompensa más corta y la segunda es una recompensa más larga en el tiempo. Bueno, para que entendáis cómo funciona un poco el cerebro, porque es importante que lo entendáis para saber lo que os ocurre cuando os ocurran cosas, ¿entendido? Es decir, que no es todo filosofía ni religión, hay que entender qué cosas os están ocurriendo. Entonces, que sepáis que cuando estéis comiendo chocolate, si os gusta el chocolate, bueno, Javier, ya sabemos que no, vale. Pero a ti otra cosa, a mí me encanta el chocolate. Cuando bailáis, ahora no bailáis, cuando bailéis, cuando, en fin, ya sabéis, y otras cosas que espero que no consumáis drogas, evidentemente, pero cuando hacéis cualquiera de todas estas cosas, ¿qué ocurre? Pues se estimula lo que se conoce el área tegmental ventral. El área tegmental ventral que está un poquito, como veis ahí, en la parte más interna que controla esa parte central del ordenador. Esta área tegmental ventral, a través de la famosa dopamina, que podríamos llamarle que es la sustancia del placer, el neurotransmisor del placer, la sustancia que nos hace mediante las terminales dopaminérgicas. Bueno, pues ¿qué nos hace? Pues a través de ir hacia el núcleo accumbens, el estriado, la corteza cingulada, el hipocampo, la amígdala, todo esto, bueno, pues hace que las emociones, los hábitos, la memoria o la capacidad de razonar, bueno, pues tenga todo una gran interconexión. Es decir, que nosotros, los animales, puede que los animales tengan el mismo estímulo emocional que nosotros frente a la comida, frente al alimento, frente al sexo, pero nosotros además tenemos una capacidad mayor de relación, lo que hace de esas experiencias, unas experiencias más ricas porque intervienen más partes en la red. Por ejemplo, pues está claro que en el sexo no es lo mismo tener sexo con una persona que no conoces de nada que con una persona a la que quieres, tienes afecto, etc. Bueno, pues esto suena un poco carca, pero es así. Bien, ¿qué es lo interesante? Bueno, ahí tenéis el Caenorhabditis elegans, que es un gusano asqueroso de 1 milímetro de largo, o sea, asquerosísimo,
pero tiene igual que pasa con la mosca de la fruta, los científicos utilizan animales muy básicos, en el caso de la mosca de la fruta, que además tengan capacidad de renovarse, el ciclo vital sea muy corto, bueno, para estudiar muy bien las partes básicas de estos animales. Entonces, este cacharro, este gusano, tiene 302 neuronas. ¿Y qué se han encontrado cuando estudian neurona a neurona? Pues se encontraron que las neuronas producen dopamina cuando comen bacterias. ¿Qué significa? Pues esto, aunque parece una mierdilla de un gusanillo asqueroso, es muy importante. La mayoría de cosas que la naturaleza nos manda a hacer, el sexo sería una de ellas, ¿vale? Pues lo hace a través de darnos una recompensa. Es decir, ¿qué significa y cómo lo hicieron? Pues fácil, lo que hicieron fue inhibir aquellas neuronas, vamos a ponernos así, o cortar el grifo a aquellas neuronas que producían placer al comer las bacterias. Y entonces, cuando no había placer por comer las bacterias, el gusanillo pues no comía bacterias. Pues aplicaros esto, si esto ocurre en un gusano asqueroso de 1 milímetro con 302 neuronas, ¿qué no ocurrirá cuando la gente se droga? Pues es exactamente por eso. ¿Qué tiene también de interesante esta área tegmental? Porque no seríamos auténticos animales, pero de verdad. Bueno, pues también es interesante porque esta área tegmental también se puede estimular con la cooperación, con la sensación de ayudar a los demás, con la sensación, con rezar, con meditar, con hacer deporte. La gente que está enganchada al deporte, pues es porque el área tegmental, cada vez que hace deporte, le sale el deporte por todos los lados. ¿Entendido? Entonces también es muy interesante. Primera conclusión. Hombre, pues la primera conclusión es bastante sencilla. Si tú experimentas placer ayudando a los demás, teniendo una especial comunión con los demás de ayuda y de apoyo, como la gente que tiene estos días en IFEMA, que están actuando como médicos en ese ambiente tan hostil desde el punto de vista vírico. Hombre, si meditar, rezar o pensar en cosas agradables te produce placer, pues hombre, mejor será que hagas eso y más económico que, por ejemplo, te dediques a darle a la cocaína. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir, muy curiosamente, que somos biológicamente bastante predeterminados. Por ejemplo, es muy curioso que la sensación de sexo, del orgasmo, la sensación de mística, de los grandes místicos, de rezar con gran profundidad, o la sensación de tomarse un tripi de LSD, pues es muy similar porque estimula la zona de la amígdala y del hipocampo. Y no es casualidad, no sé si os acordáis bueno, por ejemplo, una de las cosas que hace está relacionada con el orgasmo, pero una de las cosas que no sé si os acordáis que hoy fuimos en Roma, Moni y los gemelos, ¿os acordáis, niños? Os llevé a ver dos esculturas. Una que os acordaréis mejor, que es la de abajo, que es la escultura de Santa Teresa de Jesús, de Bernini. Es la mística, Santa Teresa de Jesús era una mística, y entonces Bernini la retrata con un ángel que le cruza el corazón con unas flechas, bueno, simbólicamente, claro, y es el éxtasis de Santa Teresa. Fuimos un día que hacía mucho calor. Bueno, entendido. Entonces, pues, y arriba lo mismo, es decir, para que veáis el éxtasis, que os recuerda mucho un poco a otra cosa. Sí que es cierto que hay también prejuicios culturales. Por ejemplo, este es un artículo del 2019, no os voy a pegaros este rollo, pero este es interesante porque nos dice que un prejuicio que suele existir, que yo también lo creía, es que el sexo entendido por los hombres y entendido por las mujeres era diferente. Pues no. Es decir, los arousales, bueno, una serie de potenciales y de historias entre los hombres y las mujeres, los cerebros de los hombres y las mujeres en relación al sexo y a las imágenes eróticas no tienen las diferencias que culturalmente creemos que. Bueno, entonces, ¿qué significa eso? Bueno, pues que significa esto es interesante.
¿Qué otras cosas producen placer? Además de lo que estabais comentando. Bueno, pues hay una cosa que a mí me interesa mucho, me interesa mucho, y está muy relacionado con la profesión que vais a escoger y con vuestra vida. Y creo que esto también entiende, para que entendáis muchas veces a Davidciño con la profesión un poco dura para mí que ha escogido. Hay veces que la gente que tiene hobbies está pintando, yo estoy diseñando en el ordenador, o estoy encerrado estos días tan plácidamente, no es lo ideal, pero estoy tan plácidamente encerrado aquí con el coronavirus, y de repente tienes una sensación como tengo amigas que hacen surf, tengo amigas que esquían, tengo amigos que, bueno, y tienen una sensación que juegan al que le gusta ir en bicicleta, tienen una sensación espectacularmente placentera, o yo escuchando ópera, que es espectacularmente placentera, que se puede asociar, de verdad, se puede asociar a cualquier otro placer más intenso teóricamente, como puede ser el sexo, como pueden ser las drogas, etcétera, que experimentamos. Y la verdad es que esta sensación, hay un sociólogo que tiene un nombre imposible de pronunciar, creo que es polaco, la sensación se llama fluir. El libro se llama Encontrar el flow, el fluido, y es la psicología del fluir de todos los días. Es Michael, bueno, es un hombre imposible. ¿Qué quiere decir? Es cuando tú consigues una concentración placentera de total inmersión. Y en este aspecto de fluir es cuando estás concentrado. Y es un poco lo que cuando se dice muchas veces la gente, tú estás en la onda, tío. Pues eso, es un estado óptimo de motivación intrínseca en que la persona está absolutamente inmersa en lo que está haciendo. Es muchas veces que nos ha pasado a todos. Se caracteriza por una sensación de libertad, gozo, habilidad, durante el cual las sensaciones temporales, la comida, el yo, suelen ignorarse. A mí no se me escapa a Davidciño, y me pasa a mí también cuando estoy concentrado haciendo mis cosas, en que te pasa el tiempo y te olvidas de comer, etcétera, porque estás concentrado haciendo algo que sí te gusta. Esto es lo ideal, esto es que os pase en el trabajo. El hecho de sentirse completamente comprometido con la actividad. El ego desaparece, el tiempo vuela, toda esta acción, el movimiento surge inevitablemente de la acción. Y esto es fundamental, porque 1/3 de vuestra vida, para un dentista, 70.000 horas aproximadamente, las va a dedicar a esto. E imaginaros que no tuvieras la sensación de fluir y que 8 horas al día, exceptuando los fines de semana, fueran un horror. Es decir, ¿qué significa esto? Bueno, pues que sepáis que no quiero que os droguéis, evidentemente, ¿entendido? Vale, no quiero que os droguéis, pero que también que sepáis que esto de las drogas, que no dice la gente que la droga es una carallada, de carallada nada. Ahí tenéis los efectos de las drogas en los cerebros. ¿Y por qué ocurre lo de la droga? Pues por una chorrada. La verdad es que el efecto de la cocaína, por ejemplo, estimulante, tiene una parte importante de psicología. Yo he oído hablar siempre a la gente que asocia muchas veces ¿cómo se llama? La cocaína con el sexo y tal. Y tiene una parte importante de motivación interna del propio cerebro. Ojo. Pero evidentemente la cocaína lo que hace es dificultar la recaptación de la dopamina famosa, la famosa dopamina, y esta dopamina pues inunda el cerebro porque no se recaptura. Bueno, no os lo voy a explicar, pero es para que lo sepáis. Bien, entonces, ¿qué es lo que interesantísimo del bicho de esta mini miñoca de 1 milímetro? Pues lo bueno de la miñoca esta es que nos dice que el cerebro más elemental de 302 neuronas funciona con el principio del placer. Por eso esto lo tenéis que ir conectando con las cosas de Freud, ¿os acordáis? Bueno, es decir, quiere decir que la evolución entre tomar un camino y otro, que podría ser el camino de la recompensa por otros medios, a tomar el camino de la recompensa por el placer, escogió el camino de la recompensa por el placer. Y entonces es súper curioso, porque si ves esto, lo empiezas a entender todo. Porque ¿qué actos producen dopamina
pero a su vez son actos beneficiosos para el mantenimiento de la raza humana. ¿Os acordáis de la autotrascendencia? Bueno, pues ahora vamos a empezar a ligar todo, porque todo esto que os estoy enseñando es por aquí, es por allá y es por el más allá. Pero esto todo hay que irlo ligando para que vayas entendiendo bien cómo funciona todo esto. Pues la autotrascendencia en realidad también está unido a otro concepto, y está unido al concepto de la permanencia del ser humano y la permanencia de nuestra especie dentro de la Tierra. Es decir, esto es importante, ¿por qué? Porque estos actos beneficiosos van a ser desde la lombricilla esa, comer bacterias, tener sexo, cuidado de las crías. ¿Por qué? Porque lo visteis, ¿os acordáis? La resonancia magnética funcional de la madre besando al niño. ¿Qué significa? Que cuando la madre besa a un niño, seas una paloma, seas un pato, o seas un perro, o seas un león, las madres experimentan placer de hacer eso con sus crías. Eso podríamos también, eso ya sois vosotros muy pequeños, pero eso también tiene, yo creo que tendría unas repercusiones interesantísimas de las crisis matrimoniales que se generan, después de tener los primeros hijos. Y también es interesante eso, pero no es para vosotros, evidentemente. Pero es para reflexionar sobre eso. Bueno, el ser social, es decir, cuanto más social eres, pues más... bueno, yo alguna vez he salido con gente que sé que consume cocaína, y evidentemente cuando sales con gente que consume cocaína, que está hasta arriba de cocaína y también de dopamina, pues sabes que se saludan a todo el mundo, son los reyes de la noche, etc. Y en fin, y también por el ser solidario, porque si tenemos por un lado las neuronas espejo, pero por otro lado tenemos que la dopamina, esta sensación dopaminérgica de placer, nos la da la colaboración, el ayudar al prójimo, pues ya vamos entendiendo todo. Y en ese sentido, por tanto, la fuente de placer es muy interesante. Y aquí nos vuelven a salir otra vez, ¿os acordáis? Los qualia. Es decir, la relación que existe entre el placer, la dopamina y los qualia. Los qualia son los famosos cualidades subjetivas que os hablaba, el rojo de la rosa. Explícame qué significa que tú quieres a tu mamá, cómo se explica eso. Explícame qué sensación tienes dentro del corazón cuando amas a alguien. Es decir, son los famosos vacíos explicativos, que a menos que tú los puedas experimentar, no los puedes entender. Es un poco parecido yo os pongo el ejemplo del vino y del puro. ¿Os acordáis? Os vuelvo a repetir, cuando estábamos en el hotel aquel famoso que pedimos, que era tan caro, que pedimos un bistec para todos, ¿os acordáis? Y pedí un buen vino y estuvimos hablando con Ignacio. Y entonces le dije, Ignacio, tienes que formarte bien en el tema de los vinos para ser un gran director de hotel. Y entonces, pues claro, yo para qué le iba a dar vino a Ignacio para probar. Podía dárselo, no pasaba nada, aunque no es lo ideal, pero bueno. ¿Por qué? Pues porque sus papilas gustativas no están preparados para eso. Si yo os doy ahora un puro, no a vosotros, sino incluso a gente más detrás, a David, un puro, pues no gusta porque desgraciadamente tienes que ser un poco viejo para que tus papilas gustativas tengan ese gusto especial por lo puro. Y yo no os puedo explicar, porque es imposible explicaros, qué siento yo cuando fumo un puro espectacular o un gran vino. Por tanto, vamos ahora viendo esto y vais a ver que va a haber una inteligencia individual, pero también va a haber una inteligencia colectiva. Y este es un tema que de momento no está muy estudiado porque no se puede estudiar con tanta facilidad como los estudios individuales, pero existe una inteligencia colectiva. Y yo algunas veces tengo esa sensación con los seres humanos, que somos como hormigas, y más ahora con esta crisis del coronavirus. ¿Qué quiero decir? Que, primera cosa importante, la hormiga tiene que experimentar placer llevando una carga. Entonces, claro, tú no puedes entender esto porque cuando tú coges una carga, si llevas unas bolsas del supermercado y vas cargado, vas jorobado. La hormiga no, tiene que tener placer porque si no, no lo haría. Segundo, la dopamina va a regular, además, la agresividad. Es decir, por ejemplo, las hormigas que las hormigas que en el hormiguero van a ser las hormigas soldado, las que van a evitar
que otras hormigas ataquen el hormiguero, esas van a tener menos cantidad de dopamina, van a tener menos recompensa y por tanto van a estar, digamos así, más cabreadas todo el día y ser más agresivas. Esto es un tema muy interesante y está muy en relación con aquello que os hablaba de la autotrascendencia y los famosos memes, es decir, que la importancia que tienen esos genes, llamemos así, culturales. Bueno, la felicidad en la diferencia entre el placer que acabamos de ver, el placer es bastante sota, caballo y rey, pero en cambio la felicidad es un poquito diferente. ¿Por qué la felicidad y el placer es diferente en un mono que en nosotros? Pues el motivo más importante de todos es porque incluso el placer nosotros lo manejamos, pero con conexiones con otras zonas cerebrales e incluso con zonas. En los últimos vídeos os hablaré de la conciencia profunda, de la conciencia, de la sensación de ser yo, el famoso Dansei de los filósofos, en relación con otras conciencias más superficiales. Pues esto está relacionado con eso. Quiero decir que las áreas prefrontales, las áreas de la corteza órbitofrontal, están relacionadas con la autorrealización, la autoestima, la autonomía y los vínculos emocionales. Por eso cuando una persona tiene un accidente de coche y se da una leche en toda esa zona que veis ahí, pues tiene después muchos problemas. A lo mejor no tiene unos problemas aparentes para andar, para razonar determinados cálculos matemáticos, pero sí tiene problemas después de tipo emocional. Y más profundos son tener metas propias, tener dinero, ser atractivo, popular o pasarlo bien. Es decir, que realmente la autorrealización, la autoestima, la autonomía, evidentemente la salud y los vínculos emocionales son lo que más determina, incluso más que el dinero, la felicidad. Y por tanto, los hombres, lo que sí es verdad es que emocionalmente los hombres y las mujeres procesamos las emociones de manera diferente. Y esto que estoy enseñándoos aquí, pues tampoco es que yo me dedique ahora en plan investigación, que lo mío sigue siendo los dientes. Pero bueno, me gusta mucho esto y aquí estáis viendo artículos recientes del 2019, cómo la dopamina va a regular también esta emoción, pero no es tan química, no es tan química pura. Es decir, que tú necesitas salir un día quieres salir de juerga y estás motivado porque ese día sabes con unos amigos lo vas a pasar bien, además te va a ayudar la dopamina. Pero muchas veces la dopamina sola no sirve. Sirve lo que os estaba explicando un poco antes con la. Bien. Por tanto, vamos a tener dos ideas de Aristóteles, del gran Aristóteles, el hedonismo, que es esa gratificación que hablamos, placentera inmediata, y la eudaimonia, que es una palabra griega para indicarnos la gratificación inmediata o esa felicidad más permanente. La eudaimonia está relacionada con el propósito de existir, tener una vida que tú crees que vale la pena y una motivación de la existencia. Y esta motivación para vivir puede ser externa, ¿vale? La motivación externa puede ser, pues, ganar dinero, ser exitoso en la vida, ser de los primeros, tener una profesión que sea apreciada por los demás, o sea, por lo de fuera, o también una motivación interna, pues, por ejemplo, cuando tú estás estudiando, cuando estás leyendo, cuando estás adquiriendo cultura para ti misma. Yo que no doy el coñazo ni siquiera a los vecinos con el piano, es porque es para mí. Cuando colaboras con la comunidad o cuando ya no digamos que haces labores como médicos mundi, es decir, lo haces para ti mismo, porque aunque lo haces para ayudar a los demás, lo haces para encontrar tú mejor. Por tanto, lo que tienes que saber esto es visualiza propósitos, vida con propósitos, que tu vida tenga un propósito. Esto es importantísimo. Visualiza qué propósitos quieres llegar. Entonces no os preocupéis mucho porque todos tenemos, vosotros no, que sois muy jóvenes, pero los que ya llevamos nuestra edad, todos tenemos mierda en el armario. Pero fijaros, incluso la mierda en el armario es muy interesante. Eso que veis ahí es el famoso escarabajo pelotero.
Vimos varios, no sé si te acuerdas, Mónica, en Sudáfrica, en uno de los safaris, vimos varios escarabajos peloteros en la mierda de los elefantes. Bueno, el escarabajo pelotero, primero, aunque parezca pobre asqueroso, en realidad coge mierda, pone los huevos dentro para que después, cuando esté seco, eclosionen, y además es súper interesante porque se guía por las estrellas, es decir, por la guía láctea, tiene una especie de autocontrol. Es decir, que incluso de la mierda sale la vida y de la mierda sale lo mejor, en este caso, para el escarabajo pelotero. En segundo lugar, tenéis que tener claro lo siguiente. ¿Qué debéis de tomar para ser felices? Pues una cosa que debéis de tomar para ser felices es decisiones. Pues esto es muchas veces, vosotros no lo entendéis, pues sois muy jóvenes, pero os va a costar en la vida, hacer cambios de trabajo, cambios de pareja, cambios de mil cosas. Y recordar siempre esta pequeña anécdota que os cuento de una rana. Si tú tienes algo hirviendo y metes una rana dentro, la rana enseguida salta del agua caliente. Pero si tú metes una rana en agua fría y la vas calentando progresivamente, la rana llega un momento que se muere escaldada. Y prácticamente la rana no se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque cuando estás en una situación que no te gusta, en un trabajo que no te gusta, con una compañía que no te gusta, toma decisiones para ser feliz. No seas como la rana que poco a poco van subiendo la temperatura y se va acumulando hasta que llega un momento que